Accidental ha propuesto el nombramiento de doña Guadalupe Hernández Rodríguez para el puesto de directora territorial del IMSERSO en la ciudad de Ceuta. Asimismo, se ha dado cuenta, como informe de gestión, del decreto relativo a la encomienda de gestión consistente en la obra de adecuación y ajardinamiento de los espacios anexos al antiguo Centro de Menores de la Esperanza, Monteacho y San Antonio de la ciudad, a la empresa Traxa. Esta encomienda de gestión tiene un importe de 609.848,63 euros y, además, también la presidenta en funciones ha dado cuenta de la concesión, del acuerdo de concesión de manial por parte del Ministerio de Defensa de estos terrenos a favor de la Ciudad Autónoma de Ceuta por un periodo de 20 años, prorrogables hasta un máximo de 75 años. Asimismo, se ha dado cuenta de la fecha de inicio inminente, concretamente el lunes, de las obras de la Gran Vía. Tengo que comunicarles que el jueves por la tarde, en hora a determinar, se hará en el Salón de Actos de aquí del Palacio de la Asamblea una exposición al público y una exposición por parte del arquitecto titular de la obra, ¿no?, el señor Moreno, el jueves por la tarde. Solicitamos la máxima difusión para que el vecindario en general de este entorno y todos los que quieran asistir puedan asistir, como ya digo, y realizarle las preguntas que consideren convenientes al arquitecto, que gustosamente le responderá. Esta exposición va a ir acompañada de una infografía que el mismo jueves estará a disposición de los medios de comunicación mediante un enlace para que puedan tener toda la visión gráfica que se va a exponer esa misma tarde. Asimismo, el consejero de Fomento ha comunicado que se ha personado en el juzgado con respecto a una ocupación ilegal de una vivienda de Loma Colmenar, de las 317 viviendas, concretamente una cuya titular, la beneficiaria, había fallecido y fue ocupada por dos ocupas, como se dice habitualmente, ilegales, por supuesto, y fueron denunciados, aunque desocuparon la vivienda, fueron denunciados. El fiscal actuó de oficio, pero la ciudad también se ha personado. Ha hecho especial mención en que la ciudad va a estar especialmente vigilante en este tipo de actos que vulneran la legalidad y atropellan además los derechos de otros. La vivienda ya en este momento está ya en posesión de la siguiente en la lista, la reserva, en la lista que se determinó en su momento. Se está a la espera de sentencia. Hace 2 semanas les dije que les iba a dar la referencia sobre los resultados del padrón referente al ejercicio 2017. No voy a ser demasiado exhaustivo, pero sí, evidentemente voy a responder a las preguntas que ustedes me formulen. Les voy a dar simplemente las cifras y a partir de ahí, ustedes, si tienen alguna duda, quieren formular alguna pregunta, gustoso se la responderé. El total de empadronados a 31 de diciembre del 2017 ascendía a la cifra de 87.728 personas. Es de destacar que en 2001 esta cifra era de 74.867, con lo cual hemos tenido un incremento en estos 17 años de 12.861 personas, muy cercana a la cifra de 13.000 que hemos barajado en varias ocasiones. De estos 87.728 hay 81.493 nacionales españoles y 6.235 extranjeros. En este ejercicio 2017 se han solicitado altas por una cantidad de 4.505. Desglosada, nacionales 3.204, marroquíes 1.146, consideramos que esta cifra había que determinarla por separado, resto de extranjeros 155. De estas solicitudes de alta, de las 4.505, han sido concedidas 3.969 y denegadas 536.
En cuanto a otro capítulo que también merece especial atención y que sé que ustedes además lo van a valorar y la ciudadanía también, la policía ha realizado 1.130 inspecciones aleatorias. Por tanto, se han recibido en el negociado de estadística 1.130 informes de domicilio, no de personas, evidentemente. Favorables, es decir, vivían los que decían vivir en los domicilios, 852, y desfavorables 298. Es aproximadamente un 26% del total. Es de destacar que en los años 2013-2014 aproximadamente la cifra de desfavorables ascendía, el porcentaje, mejor dicho, de desfavorables ascendía a un 41-42%, es decir, con más inspecciones que se han realizado algunas más que en esos años, sin embargo el porcentaje de irregularidades detectadas por parte de la policía ha sido sensiblemente menor. De todos estos desfavorables, 298 informes para dar de baja provisionalmente, evidentemente, 863 personas. Definitivamente, la cifra total de bajas por inscripción indebida en el año 2017 en la ciudad de Ceuta ha ascendido a 765. Es de destacar que desde 2012, en aproximadamente escasos 5 años, llevamos 5.337 bajas por inscripción indebida. Esto en cuanto a padrón municipal, a variaciones en el padrón municipal. Y sí que también me gustaría reseñar el gran esfuerzo que hace el negociado de estadística, no solamente en cuanto a padrón, sino en el resto de su actividad, y únicamente a título de como botón de muestra, tengo que decirles que a lo largo de 2017 se han gestionado por parte del negociado de estadística un total de 6.133 cambios de domicilios intramunicipales, es decir, no cambio de domicilio de la península o del extranjero hacia Ceuta, sino dentro de la propia ciudad se han solicitado 6.133 cambios de domicilio. Creo que son cifras que son a tener en cuenta y desde aquí pues quiero agradecer y felicitar al negociado de estadística su magnífico trabajo. Y ya con esto le paso la palabra a mi compañera, la consejera de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, y a continuación pues pasaré a contestar las preguntas que ustedes deseen. Buenos días. El motivo de mi comparecencia es que, como saben, uno de los asuntos más importantes uno de los problemas con los que nos encontramos actualmente es el asunto del comercio, el asunto de la economía. Ya lo hemos dicho en reiteradas ruedas de prensa y comparecencias, tanto del presidente como de los diferentes miembros del Gobierno de la ciudad. Es un asunto que nos preocupa. Yo voy a dar cuenta de cómo van los trabajos dentro de la Consejería de Hacienda en el Consejo de Gobierno de forma regular y por eso también acudo a comparecer ante ustedes que, como bien hacen siempre, nos sirven de altavoz para que los empresarios de nuestra ciudad, para que los comerciantes sepan cuál es el trabajo del Gobierno. A mí me gustaría decirles que venimos trabajando de manera o hemos redoblado esfuerzos desde la presentación de las alegaciones al presupuesto de la ciudad, como ustedes conocen, por valor de 5,5 millones de euros, aproximadamente 6 millones. Estamos teniendo reuniones continuas tanto con la Confederación de Empresarios como con la Cámara de Comercio, como con determinados colectivos que no están dentro de estas dos entidades, pero que también tienen mucho que decir con el comercio. Me refiero a entidades financieras, asesores fiscales, que también nos dicen cuál es la situación del comercio y de la situación de la economía de la ciudad y que en base a ello van todas las acciones dirigidas y a las que yo he dado cuenta en el Consejo de Gobierno. Una acción que puso en marcha el Gobierno hace años y que ha tenido una importante repercusión en los empresarios fue la aplicación de la base 19, que, como ustedes todos conocen, tiene que ver con los contratos menores, que la ciudad se impuso la obligación de forma voluntaria de licitar y de publicar en la página del perfil del contratante. Visto todos los contratos del año 2017, me gustaría dar a conocer la cifra de contratos totales. Son 803 contratos los que se han producido en el año 17.
2017 y solo relativos a la ciudad autónoma de Ceuta. Ahora estamos estudiando cuáles son los contratos de las sociedades municipales y de los organismos autónomos, que serán aproximadamente un 50% más, es decir, calculamos que en total serán unos 1.200. Pero los datos que les doy hoy son los de la ciudad autónoma como entidad. Son 803 contratos, el precio de licitación ha sido de 5,1 millones, el precio de adjudicación 3,9 millones, por lo tanto, el ahorro es un 1,2 millones, es decir, un 22,57%. Me gustaría resaltar un dato importante y es que el 90% de los contratos se han adjudicado a empresas locales, a empresas de la ciudad de Ceuta, y que ese restante 10% tiene que ver con contratos con un objeto muy específico, como por ejemplo productos farmacológicos, donde no hay suministradores en nuestra ciudad, o con productos relativos a fuegos artificiales. Es decir, con contratos muy específicos, de asesorías técnicas muy específicas, donde a lo mejor el servicio no se puede prestar con ningún técnico o ninguna empresa o ningún comerciante de la ciudad. Creo que esto es importante porque se achacaba siempre que la base 19 iba en contra del comercio y de los empresarios locales, y creo que los datos nos dicen que este 90% beneficia a los de la casa, y es lo que también nosotros perseguimos y queremos. En cuanto a las medidas más relativas al comercio, a la rebaja del IPSI que ya propuso y que ya se dijo por parte del presidente, y que nosotros habíamos llevado una propuesta de rebaja lineal de un 10%, hemos tenido ya una contrapropuesta por parte de la Confederación y la Cámara de Comercio, los secretarios de ambas instituciones. Ellos proponen que aquellos productos que tengan una tasa muy alta en el país vecino de Marruecos, una tasa muy alta, sean los que más beneficios tengan en cuanto a la rebaja del IPSI y la propuesta que nosotros queremos llevar. Esa es su primera propuesta. Nosotros estamos trabajando con los servicios técnicos del ámbito de servicios tributarios, estamos valorando el coste total de la medida y, como bien saben ustedes, preparando la memoria para el Ministerio de Hacienda, tal y como se comprometió el presidente Vivas, y además queremos que en el próximo mes de febrero podamos tener esta propuesta e incluso, si fuera necesario, preparar un pleno extraordinario que aprobase esta rebaja del IPSI, que queremos, como ya decía antes, que sea de la mano con la Confederación y con la Cámara de Comercio. También ya anunció el portavoz del Gobierno la semana pasada, creo, que el presidente Vivas me había encargado al área de Hacienda un estudio pormenorizado de una rebaja del IPSI servicios. Este estudio lo hemos realizado también con la Confederación de Empresarios. Ellos nos han propuesto una rebaja del 9 al 6% del IPSI servicios, y esto conllevaría un gasto de 220.000 euros. Estamos ya redactando la propuesta de modificación del IPSI en este sentido, y también queremos que vaya al pleno de febrero, junto a la rebaja del carburante o del gasóleo para las embarcaciones de recreo y su reducción al 0,5%. También me gustaría darles cuenta de las propuestas que llevo a pleno en este mes de enero, es decir, en los próximos 10 días. Como saben, llevamos la aprobación definitiva del IPSI, que se aprobó en noviembre. Ha habido dos alegaciones, por parte una de la Confederación de Empresarios y otra por parte del Grupo Parlamentario MDIC. Son cuestiones muy técnicas que tienen que ver con plazos, con tipos, y que pues han resuelto técnicamente desde el área de servicios tributarios. Sobre todo en algunos casos, y en relación con los tipos, se ha dejado sobre la mesa porque estamos negociándolo con la Confederación, con lo cual sería un debate doble que se queda sobre la mesa a expensas de cómo vaya la negociación con la Confederación y con la Cámara. Con esta aprobación definitiva del IPSI mejoramos en un aspecto fundamental, y es dar seguridad jurídica a los técnicos del área de servicios tributarios en cuanto a la valoración de las mercancías que entran en nuestra ciudad, de forma que podamos luchar contra el fraude fiscal. Son medidas que se propusieron en el mes de noviembre y que en el mes de enero podremos tener ya en vigor si todo sale bien. Creo que también, además, se modifica el código de algunas mercancías, y eso también va a dar seguridad jurídica a los técnicos de servicios tributarios para la lucha contra el fraude fiscal. También en el mes de enero, a propuesta de la Confederación de Empresarios, vamos
vamos a dejar sobre la mesa, vamos a cerrar sin aprobación el expediente de la tasa extraordinaria por servicios fronterizos que tanto revuelo causó en el mes de septiembre-octubre y que todos ustedes recordarán. Y en relación con el comercio, creo que es la última medida. Esta semana ha entrado en vigor y se publicó el pasado 29 de diciembre del año 17 una resolución de la Consejería de Hacienda, de quien les habla, que tiene que ver con la certificación global de representantes aduaneros y la formulación de despachos a la importación. Saben ustedes que la ciudad tiene un convenio con el Colegio de Aduanas, donde hemos incorporado también a los transitarios. Los representantes aduaneros tienen facilidades a la hora de hacer el despacho e importación de bienes, es decir, ellos presentan un aval bancario, una garantía y liquidan el impuesto a los 90 días. Ellos, porque tienen esta certificación global, tienen esta certificación, este aval bancario depositado ante servicios tributarios. Bueno, pues ahora se va a solicitar una garantía adicional al Colegio de Aduanas, a las personas y a las empresas que a las empresas que se dedican al despacho de aduanas, a los transitarios, se les va a exigir una garantía adicional con todo lo relativo a la prendería, que tiene que ver con el Código de Nomenclatura Europeo 61, 62 y 63. Una garantía adicional que tiene que ver también con esa importación de producto y que tiene que ver con el comercio ficticio y con el que queremos luchar. Esta garantía adicional que se le pide a los aduaneros siempre que traigan este tipo de mercancías e importen este tipo de mercancía, bueno, intenta poner un poco más de trabas y intenta ayudarnos a luchar contra el fraude fiscal en este sector que por todos es conocido, tanto daño está haciendo al comercio tradicional y al que todos queremos proteger. En el caso de que el aduanero, la empresa aduanera o el transitario no cumpla con esta garantía adicional, se le retiraría la certificación que tienen ante servicios tributarios y se tomarían además pues daría lugar a las responsabilidades tributarias que fueran necesarias. Y creo que en relación al comercio, estas son las medidas que, como saben, anunció el presidente hace poco y estamos trabajando ya sobre ellas. Yo daré cuenta en rueda de prensa cuando lleve informe al Consejo de Gobierno. Y me gustaría ya por último, y aunque no tiene nada que ver con el ámbito del comercio, pero sí que me compete por el área de recursos humanos, es la sentencia en cuanto a los 23 asesores que el contencioso administrativo declara nulo. Bueno, declara nulo por una falta de motivación en el acuerdo de Consejo de Gobierno. El Gobierno ha estimado en la reunión que hoy ha celebrado que no va a recurrir esa sentencia y que va a motivar de forma tal y como indica la sentencia, esos puestos de trabajo, esos 23 puestos de asesores. Es decir, que convalidaremos en un próximo Consejo de Gobierno los 23 puestos de asesores que competen tanto a diferentes grupos políticos como a algunos asesores del Gobierno de la ciudad. Y creo que nada más. La situación de, no sé si para usted la situación de las terrazas. Ayer, la semana pasada hablábamos de que iban a intentar partir de cero. Parece que durante el fin de semana pasado hubo algún problema porque a uno se le permitió poner la terraza cuando no tenía permiso. La Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio piden más diálogo, piden incluso que se modifique la ordenanza para no tener que cerrar, incluso no tener que despedir a nadie. Sí, bueno, en cuanto a este tema, leí la semana pasada que el consejero de Gobernación, después de haber dicho que se ponía el contador a cero y que se daría un tiempo para poder regularizar las cerca de 70 terrazas que hay, había ordenado cerrar 3 terrazas. El consejero de Gobernación no ordena cerrar terrazas, ordena bastante poco, entre otras cosas. Esa, concretamente, no. La policía hace su trabajo y ante una llamada de un vecino solicitando, requiriendo a la policía tiene la obligación, porque es su trabajo y lo hace, de asistir, ver qué pasa y tomar las decisiones que crean oportunas en el ámbito de su competencia. El diálogo por parte del Gobierno, y creo que lo hemos demostrado a la Confederación, a la Cámara y a cualquiera, que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.
Nos reuniremos tantas veces como sea necesario. Sí que es cierto que también consideramos que es posible que sea necesario cambiar la ordenanza respecto de esto. Es una ordenanza que lleva muchísimo tiempo, la realidad de Ceuta es otra y estamos dispuestos a cambiar la ordenanza. Pero esto lleva un trámite. No es tan sencillo como decir cambio y cambio. Eso lo sabemos todos. Entonces, evidentemente, contaremos con la opinión, presentaremos un borrador y contaremos con la opinión de los profesionales, desde luego vehiculizada por la Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios, como no puede ser de otra forma, para llegar al máximo consenso posible y que además nos aporten, nos enriquezcan en el texto. Estamos dispuestos a ello. Pero la regularización de las terrazas en la ciudad creemos que es necesaria si queremos tener una ciudad moderna y del siglo XXI. Esto que, bueno, pues que hasta este momento no se había controlado suficientemente, pues se va a controlar, pero siempre evitando en el máximo de lo posible el castigo. Es decir, hemos dicho poner el contador a cero y darnos un tiempo para regularizarla. Eso significa que lo que estoy diciendo. Otra cosa es que alguien solicite a la policía que acuda ante una terraza y la policía tiene que acudir. Sí, en relación al tema de los asesores, si no se recurre la decisión del contencioso administrativo, entiendo que ahora mismo esos asesores no están en sus puestos como tal, hasta que no se vuelva a convalidar, ¿no? No, hay que ejecutar la sentencia, te dan un plazo para ejecutar. Entonces, cuanto antes llevaremos a Consejo de Gobierno la convalidación. Además, la sentencia todavía no es firme hasta que no pase el plazo de recurso y todavía estamos en plazo de recurso. Todavía los 15 días de recurso todavía no han pasado. Por tanto, la intención es presentarlo antes de esos 15 días, ¿no? En cuanto la sentencia sea firme, es cuando esos puestos de trabajo devienen nulos. Mientras no sea firme, no devienen nulos. Por eso el Gobierno ha decidido que va a convalidar esos puestos de trabajo, esos puestos de eventuales, tal y como dice la sentencia, motivando cada uno de ellos. ¿Cómo sabe el Gobierno que esa motivación es admisible? Porque lo dice la sentencia. La sentencia dice que no queda suficientemente motivado en el acuerdo de Consejo de Gobierno la necesidad, primero, de tener esos asesores en plantilla y, por eso, lo imprescindible es motivarlos de manera más concisa y más coherente, no sé si decir coherente, de forma más concisa, yo creo que es la palabra, ¿no? Por ejemplo, en la sentencia queda en entredicho que no está suficientemente motivado los asesores que tienen que ver con los grupos políticos de la Asamblea. Sin embargo, en el reglamento de la Asamblea viene, y la motivación está clara, que cada grupo político tiene derecho a un número de asesores. Esa motivación es la que queremos poner negro sobre blanco en el acuerdo de Consejo de Gobierno y, en cuanto a los que tienen que ver no con los grupos políticos, sino con los propios asesores del Gobierno, establecer cuáles son sus funciones, a qué se dedican y que quede claro que no cumplen ninguna función relativa a funciones de funcionario, que es lo que la sentencia nos dice. No sé si he respondido a la pregunta. No, es que a lo mejor es ignorancia mía, pero ustedes van a decidir si su motivación es suficiente o tendrá que decir el juez si es suficiente o no. Nosotros vamos a llevar a Consejo de Gobierno la motivación que creemos oportuna. En el caso de que alguien no esté de acuerdo, pues tendrá que volver a recurrir al contencioso administrativo, como ha pasado en este caso, para determinar si hemos cumplido o no hemos cumplido, si hay alguien que no está de acuerdo. Nosotros siempre entendemos que hacemos las cosas bien. Sí, el Gobierno de Melilla ha anunciado estas semanas que pone en marcha los trámites para solicitar la integración de Melilla en la Unión Aduanera. Quisiera saber cuál es la posición concreta del Gobierno en ese terreno y si se van a sumar a esa iniciativa que parece ya en firme. Nosotros siempre vamos a ir de la mano de Melilla y de la ciudad hermana de Melilla. Todas las propuestas que desde la ciudad hermana se pongan en marcha relativas a la entrada en la Unión Aduanera, así la vamos a apoyar nosotros también, o nos vamos a sumar nosotros también. Es una propuesta que está encima de la mesa desde hace mucho tiempo y es cuestión de tomar la decisión de si avanzamos o no avanzamos, qué ganamos y qué perdemos. Todo eso habrá que valorarlo con todos los actores que forman parte del entramado económico de la ciudad. Pero a todas luces son situaciones totalmente distintas. Por una cuestión, es decir, Melilla ya tiene una aduana comercial y Ceuta no la tiene. Es decir, eso lo hace muy distinto a la integración. Y segundo, ¿a usted no le parece que habría que esperar también que se termine la revisión de
del régimen fiscal con respecto a la Unión Aduanera en Canarias, que parece ser el punto de razón que ustedes tomaron primero? Ya le digo que habrá que ver las conversaciones que Melilla tiene con el Gobierno de la Nación para la entrada en la Unión Aduanera, habrá que hablar con la Comisión Europea y todavía queda un camino importante por recorrer para saber en qué situación nos vamos a encontrar y sobre todo con una cosa importante, qué ganamos y qué perdemos. Yo creo que eso es algo que todos los actores que participamos debemos conocer para ver si es interesante o no para la ciudad. Sí, pero en ese sentido, el presidente Melilla decía que quería comenzar la negociación con el Gobierno central en marzo. Y Sí. que le daba igual, bueno, no le daba igual, es una apreciación mía. Decía que ellos avanzaban y si estaba Ceuta bien, pero si no estaba ellos iban a seguir avanzando igualmente. No sé si ese tipo de conversaciones se mantienen entre los dos gobiernos para saber si uno dice sí y el otro dice no. ¿Cómo puede pasar eso? Nosotros tenemos demandas por parte de la Confederación y la Cámara de Comercio de iniciar los trámites para nuestra inclusión en la Unión Aduanera. No es un trámite fácil ni es algo que se pueda avanzar en 2 días. Yo creo que, en principio, como decía antes, tenemos que iniciar las conversaciones con el Gobierno central, no solo con el Gobierno central, tendremos que avanzar también conversaciones con la Comisión Europea, que al final esto es un club y lo que se trata es de entrar en ese club, ¿no? De forma, por supuesto, con el Gobierno central. Como le digo, no es un asunto que se vaya a resolver en 2 días, que sea fácil. Nosotros iniciaremos las conversaciones con la ciudad hermana de Melilla, con el Gobierno central, como no puede ser de otra forma, siempre que estimemos, yo creo que entre todos, y lo vuelvo a repetir, qué ganamos y qué perdemos. Y me gustaría ser prudente hasta que no estén más avanzadas las conversaciones. ¿Hay algún estudio previo? ¿No? Por parte de la Por ciudad, eso. no, un estudio previo antes de, no una vez que se vaya a hacer consulta, es decir, porque claro, estar aquí pensando si sí o si no, pues todavía un estudio que diría que no es aconsejable, digo si hay un estudio previo. Yo he oído teorías a favor y teorías en contra. Un estudio pormenorizado y por escrito yo no lo he visto, no sé si lo habrá. Yo llevo 1 año solamente en la Consejería de Hacienda, no sé si lo habrá, pero yo creo que sería importante que todos supiéramos a qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y si eso beneficia o no a la ciudad, a largo plazo y a corto plazo también, por supuesto. Bueno, a Jesús Aranda se le encargó hace un tiempo ya un estudio Sobre la entrada a la Unión, sobre este asunto. sobre la entrada a la Unión Aduanera, yo creo que se le encargó, perdóneme, a lo mejor me equivoco, ya le digo que llevo 1 año en este área, se le encargó sobre la financiación autonómica y cuál iba a ser sobre el mercado de trabajo, ¿no? También se encargó, pues no lo conozco, discúlpeme. ¿Cuáles son estos productos que quieren rebajar el IPSE de los empresarios que tienen una tasa muy alta en Marruecos? Es una lista bastante amplia y estamos trabajando todavía en ella. Todavía no me gustaría hacerla pública hasta que no esté cerrado el acuerdo con la Confederación y la Cámara. Sí, pero así en general, que son productos tecnológicos o de alto valor. Es que hay de todo. No, hay hay de todo, porque además lo que los empresarios quieren es que no nos convirtamos en que el comercio con Marruecos no se convierta en un monocultivo, es decir, la alimentación y la prendería, ¿no? Sino que se amplíe a otras áreas. Ellos entienden que la propuesta debe ir en el sentido de mejorar la competitividad de los productos que tienen un alto arancel en Marruecos. Sí, en cuanto al número de personas empadronadas, creo que ha dicho el consejero de Gobernación, que son 87.728, se han ganado, hacíamos la curva, unas 17.000 personas desde lo que llamamos de siglo, la tendencia por tanto es alcista, unas 16.000 personas casi. En cualquier caso, ¿consideran ustedes que corra el riesgo de que de aquí a unos 10 años Ceuta sea una ciudad insostenible sin recursos para atender a la población en el caso de que sigamos con esta tendencia? Precisamente la política de este Gobierno y de los que tendrán que venir a continuación es hacer que Ceuta sea sostenible. Evidentemente no es un chicle. En este momento difícilmente soportamos esta cantidad de habitantes, sobre todo porque esto conlleva una serie de servicios que estamos obligados a dar. Para ello estamos poniendo los medios necesarios, ya sea construcción de colegios nuevos, 60 millones en prestaciones sociales a los que
también tienen sus derechos y la vida no les ha tratado tan bien como a otros. Es decir, pero evidentemente Ceuta tiene lo que tiene. La labor del Gobierno, desde luego, de este y de cualquiera, es hacer que Ceuta sea sostenible y sea cada vez mejor. Es decir, que el que venga la haga mejor de lo que la encontró y el anterior. Pero en cualquier caso, sí que estoy de acuerdo con usted, pero esto creo que es un problema global, no es solo de Ceuta. Por extensión, y si me lo permite, podría decirle que en general el mundo en este momento pasamos de los 7.000 millones de habitantes. Hace 40 años éramos 6.000 millones, es decir, hemos subido 1.000 millones en menos de 40 años. La pregunta sería la misma. ¿Tenemos un mundo sostenible? Bueno, tenemos que hacerlo sostenible, no tenemos más remedio. Y Ceuta pues tendrá que hacerse sostenible. En este momento, bueno, pues es sostenible, aquí estamos progresando, creo que tenemos cada vez una ciudad mejor, creo que los servicios son cada vez mejores, creo que las inversiones son cada vez mayores y mejores. Y hasta este momento podemos decir que sí. El futuro, pues habrá que si me lo permite, pues que gestionarlo tal y como vaya viniendo. Pero la obligación, desde luego, nuestra y de cualquiera que venga con un poco de coherencia es hacer que Ceuta sea sostenible, claro que sí. En relación precisamente al tema del padrón, el dato que ha dado usted es el de final de año. 31 de diciembre, sí. Según el INE, el dato a 1 de enero de 2017, o sea, al comienzo del año, era de 84.959, o sea que la población ha subido en casi 3.000 personas. No, vamos a ver, es que no siempre... un dato oficial. Y yo le estoy dando... Sí, pero es que hay datos oficiales, por un lado hay datos oficiales, por otro, no siempre los datos oficiales... Sí, verá, sí, es muy sencillo de... Lo puede entender perfectamente. Mire, no es simultáneo el dato oficial de uno con el dato oficial de otro. Es decir, si usted va a 31 de diciembre de 2017, este dato, el INE probablemente tenga una cifra distinta. El trasvase de datos de un organismo a otro tarda aproximadamente 3, 4 y hasta 5 meses. No es inmediato. Entonces, no es extraño que haya un desfase entre un organismo y otro en momentos, le estoy diciendo, día y casi hora. Puntualmente, sí, tiene que haber desfase porque el trasvase no es automático. Estos datos se le pasan al Instituto Nacional de Estadística y a partir de su recepción ellos empiezan a incorporarlo y a gestionarlo. Por eso digo que en momentos muy puntuales posiblemente haya un desfase entre los datos de uno y otro organismo. No significa que ninguno esté dando un dato erróneo o el otro no, ni muchísimo menos. No sé si quedarme peor como estaba, porque... Las denegaciones las tiene por nacionalidades, es decir, bueno, extranjeros y nacionales. Sí, las denegaciones a solicitudes. Sí. Vale. El total le he dicho que ha sido 4.505, de los cuales nacionales solicitadas. Sí, no, yo digo, de las 536 denegadas, ¿cuántas corresponden? Sí, 240 nacionales, 255 marroquíes, le he dicho que hacemos capítulo aparte, y otros extranjeros, 41. ¿Y cómo se le deniega el empadronamiento a un nacional? ¿Por qué? Pues porque probablemente esté empadronado en otro lugar y no esté empadronado aquí porque se ha demostrado que no está. Claro, pero si estás pidiendo el empadronamiento. Si no está, o sea, usted lo pide y la policía hace sus controles y el sistema tiene su forma de controlar. Si definitivamente usted no está aquí, no se le puede conceder. ¿Pero cómo vas a estar si lo estás pidiendo? Si estás pidiendo empadronarte, ¿cómo vas a estar empadronado? Porque ya está aquí. ¿Dónde? Aquí, en Ceuta. Vamos a ver, hay 536 solicitudes de empadronamiento que se deniegan. ¿Cómo vas a solicitar empadronarte si ya estás empadronado? No, es que no está empadronado. Es que cuando se solicita no se está empadronado. Son solicitudes de empadronamiento. Y se deniegan porque no reúnen los requisitos, sea el que sea. Por ejemplo, porque no vive en Ceuta. Es decir, hay gente, la solicitud de empadronamiento se realiza cuando ya vienes a Ceuta. Entonces solicitas la baja en el otro lado y el alta aquí. Eso era antiguamente, ahora ya no necesitas solicitar la baja, se hace de oficio. Pero en cualquier caso, cuando vienes a Ceuta. Si solicitas un empadronamiento a Ceuta, por la razón que sea, y no estás en Ceuta, en los diferentes controles,
y en las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Ciudad y todo esto, se termina denegando, porque no está en Ceuta. Muchas gracias, buen fin de semana.